Hola a todos, mi nombre es David. Bueno, en esta ocasión les presento, esto es una propuesta de trabajo para dos libros, es decir, no vamos a trabajar un solo libro, sino son dos. No quiere decir que tengan que leer los dos libros enseguida. Am, Más bien es ver cómo estos dos libros se complementan, ya sea que leas uno u el otro, ambos manejan una misma línea. Yo recomendaría obviamente los dos. Am, pero el objetivo de todo esto son los principios que emanan de la escritura para la crianza. ¿Sí? Am, ¿Qué dice el Señor acerca de la crianza? Y creo que estos dos libros abordan muy bien este tema desde dos perspectivas casi que complementarias. Entonces, son los que ven en pantalla. No me hagas contar hasta tres, de Ginger Hubbard, y La crianza de los hijos de Paul David Tripp. Am, Vamos a estar enfocándonos principalmente en la introducción de ambos libros. Y este proceso, este proyecto que estamos trabajando, va a ir trabajando ambos libros de la mano a través de sus capítulos, pero la recomendación es que puedan leerse ambos, pero si no, con uno creo que les ayudaría muchísimo. Bien, permítame un segundo. Voy a colocar algo acá. Listo. Regresamos. Eso. Listo. Entonces, bien, estos son las dos portadas de los libros. No me hagas contar hasta tres, de Ginger Hubbard. La parte que siempre me llamó la atención y la que siempre he podido comentar es el subtítulo que aparece arriba de este, que dice Disciplina enfocada en el corazón de tu hijo. Y esto resume muy bien el libro, eh, pero como ven se ve algo práctico, bien, algo de ejercicio, bien. Y tú miras este, el de la crianza de los hijos, y el subtítulo de este son 14 principios del Evangelio que pueden cambiar radicalmente a tu familia. Y aquí pareciera que pues el énfasis igual está en negrita, es principios, ¿bien? Entonces, ambos libros son dos autores que trabajan un mismo tema, que es la crianza, pero, uno parece estar inclinado hacia la práctica y otro parece que estar inclinado hacia la teoría, lo podríamos decir de esa manera. Pero como hemos visto antes, estas cuestiones se complementan y siento que los dos caminan muy parecido desde dos posiciones diferentes o de dos prácticas diferentes, y esto es lo que hace, lo que enriquece este proceso. Entonces, los links en Amazon van a estar en la descripción. No tienen que comprarlo directamente allá, pueden preguntar con su librería de preferencia, o también en diferentes páginas dependiendo de donde estén viendo el video, lo pueden conseguir. Eh, Son excelentes libros. Bien, preguntas para iniciar. Tenemos, ¿qué significa para ti ser un padre o madre efectivo? ¿Qué es eso? Acuérdense que estas preguntas iniciales nos preparan. Esas preguntas son para ustedes, yo no pretendo responderlas. Voy a subirle un poquito más a la luz. Yo no pretendo responderlas. El objetivo aquí es, si bien consideras que puedas pausar, revisarlas, pensar en ellas. Es importante antes de empezar. Am, ¿Cuál crees que es el propósito principal de la disciplina? ¿De qué manera crees que tus propias experiencias de crianza influyen en cómo educas a tus hijos? ¿Qué papel consideras que tiene Dios en la crianza de los hijos? ¿Cómo defines el éxito de la crianza de los hijos? ¿Qué esperas lograr a través de la disciplina? ¿Cuál crees que es la diferencia entre modificar el comportamiento y transformar el corazón?
¿qué rol crees que juega la gracia en la crianza de los hijos? Entonces, estas preguntas nos preparan, son preguntas muy interesantes. Por favor, considérenlas, pausen el video, piénsenlo un segundo y continuamos porque esto nos prepara y nos hace ver qué perspectiva tenemos, nos da claridad de nuestra mente en este momento, entre otras habilidades. Bien, entonces los autores ambos empiezan muy similar. Bien, en la parte introductoria, en el caso de Howard con el prefacio y unas palabras de parte de ella, en el caso de Tripp con su introducción, pero ambos empiezan con este tema y pues como ven en la imagen es un escenario difícil. Eh, Ambos padres parecen estar disciplinando o llamándole la atención, para así decirlo, a su hijo. Y vemos alrededor de la casa pues desorden, ¿bien? Entonces, por el caso de Trip, él nos coloca en el escenario que muchos padres hemos vivenciado, donde uno simplemente suspira y dice, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? O otra vez este es problema, o estoy cansado de esto. Bien, él coloca, hay mucho ruido y tu casa no está tan limpia como te gustaría, tú y tu esposo no han salido juntos por mucho tiempo, acabas de interrumpir otra pelea, la gente para la semana parece imposible de cumplir. Eh, Obviamente lo extiende un poco más, dice más cuestiones que están sucediendo en el hogar en ese momento y muestra una situación como de desesperanza o cansancio por parte de los padres, como una tarea que no sabemos si lo estamos haciendo bien o no sabemos por dónde ir y eso es un problema muy importante. Mientras que Howard habla de las frases típicas, ella empieza con la frase de su libro es no me hagas contar hasta tres, que es una frase que usamos bastante, que en lo personal, por la gracia del Señor, he tratado de cambiar por otras cosas, pero nos vemos tentados en amenazar a nuestros hijos, en amenazar como que te voy a quitar esto, o si haces esto te va a pasar esto, etcétera, etcétera. Y es la forma de ella colocarlo en las estaciones comunes, es los gajes del oficio, lo que llamarían. Bien. Pero la desesperanza o la incapacidad de ver dirección o la dificultad de ver frutos en el proceso es lo que quieren resaltar bastante acá. Y tenemos el agotamiento parental, que es lo que hablábamos, las rutinas abrumadoras, eh, como que son demasiadas cosas y no logro terminar, ¿sí? Y la sensación de pérdida de control al no saber si esto realmente está dando fruto. La crianza, eh, digamos que cómo tú determinas que estás yendo por el camino correcto. Y bueno, como nos pasa a todos, es donde los autores nos quieren centrar. Pero, pero ellos van a empezar a, a ver un patrón, a, a señalar, y en ese laberinto, en esas dificultades que, que se tiene en el día a día, uno sí se puede sentar. Y aquí es donde vale la pena hacer el ejercicio. Por ejemplo, las preguntas iniciales, y es, ¿con qué propósito yo estoy criando? Bien, ¿cuál es el propósito de lo que estoy haciendo? ¿Por qué tengo, por qué debo de hacer este objetivo de esta manera? Bueno, tengo estos niños y me tocó cuidarlos y ya, o qué quiero de ellos para su futuro, qué quiero hacer con ellos, etcétera, etcétera. O sea, no hay qué quiero que ellos consigan con esta disciplina que estoy, o aprendan con esta disciplina que estoy dándoles. O sea, no hay, en lo personal puedo decirles, son preguntas que no solemos hacernos, pero cuando las hacemos tienen mucha relevancia. Y entonces ahí es donde vienen estas cuestiones, porque ¿para qué quieres disciplinar a tu hijo? ¿Para que se porte bien y ya? Porque parece que es nuestro actuar, ¿no? Yo quiero que se porte bien, entonces para eso lo disciplino. Y entonces viene la pregunta, ok, ¿y ya? Y ahí es donde
en mi mente puede empezar a llover muchas ideas. No, no, yo quiero que le vaya bien, yo creo que salga adelante, que sea una buena persona. Entonces ahí vemos que no solo control de conducta, no es mi objetivo real. Si me pongo lo más honesto posible, veo que de pronto hay más. Bien, Eh, digamos que el crecimiento de mis hijos va a depender de solo mis estrategias. O sea, yo vivo con ellos solo apuntando y haciendo estrategias para que ellos produzcan algo y vemos que la respuesta es no, tiene que ver también con mi relación con ellos. Yo quiero disfrutar mi vida con ellos. Disculpa por las campanadas. Entonces no solo son estrategias prácticas y no debemos vivir solo para la supervivencia diaria. Sino, no es simplemente pasar el día a día, que ya crezcan y se vayan, sino que podemos vivir bien con nuestros hijos, no solamente es soportarlos, que en algunos casos sucede. Entonces, los autores dicen, en medio de todas las actividades de la crianza, muchos padres se pierden. Están haciendo muchas cosas y muchas cosas buenas, ¿bien? Pero no saben por qué. Entonces ahí está el asunto. Cuando yo me cuestiono por qué hago lo que hago, por qué le digo a mi hijo que de esto debe ser así, porque no debe tocar esto, no, no, simplemente porque no quiero que lo toque o porque se puede hacer daño. Si me mantengo en esa línea, me voy a perder del asunto esencial. Y es que realmente yo quiero más. Yo quiero ir más allá. Yo quiero que mi hijo finalmente se convierta en una buena persona. Y ya vamos a hablar acerca de esto. Y si soy creyente, voy a ir más allá. Pues, buena persona de pronto se va a quedar corto. Lo que yo quiero finalmente es que mi hijo conozca al Señor y sea como Cristo. Eso es como hacia donde apuntamos. Am, entonces vemos que no es una cuestión simplemente porque sí, va más allá. Y Howard dice, tenía que aprender a ver más allá de la conducta externa y tratar de sacar a la luz lo que estuviera en el corazón de mis hijos. Porque ya hace una reflexión acerca de que, eh, bueno, más adelante va a ver que el control, el puesto de control, el centro de mando de nosotros es el corazón. A esto referirse a lo que es la mente en su totalidad. Entonces, necesita ir más allá. No puedo pensar en porque sí, una forma de decirlo. Bien, entonces, esas preguntas iniciales espero que les ayude a eso, a darse cuenta de que de pronto hay más de la crianza de lo que realmente yo estaba pensando. Entonces hay una base esencial, bien, que se va a establecer a través de estos dos libros. Y a partir de esta base nosotros vamos a empezar a entender. Es lo que llamamos muchas veces la cosmovisión. Dependiendo de mi cosmovisión, de la forma en que yo vea el mundo, mis acciones se van a dar. Entonces hay que tener esta base clara y para el padre de familia, eh, nosotros debemos entender, estar convencidos de que esto es así o yo cómo voy a empezar a actuar con respecto a mis hijos. Por ejemplo, creo yo que mis hijos son del Señor. ¿Qué diferencia habría entre una persona en que piensa que mis hijos son del Señor y yo soy responsable delante del Señor frente a mis hijos o mis hijos son míos? Yo los produje, son dos cosmovisiones, una donde el Señor es el creador y otra es donde de pronto, no sé, quizás la evolución o algún otro proceso nos haya traído hasta acá y obviamente pues es un organismo biológico que se crea por el espermatozoide del óvulo, etcétera, etcétera, y entonces está el niño así. Y mi visión es esa, entonces es mi hijo y yo decido sobre él, pero acorde a mí. Bien, entonces eh, aquí es donde arroja una cosmovisión clara y es donde como padres debemos estar claros. ¿Quiénes son mis hijos? Una base esencial es entender eso o definirse. Quizás decirlo textualmente nos ayuda a definirlo y es mis hijos pertenecen a Dios.
¿sí? Son de Él. Yo soy como un mayordomo o como Tripp va a decir, un embajador. Bien. Entonces, si eso es mi criterio, mis decisiones van a ir pensando en que Dios me está observando. Bien. Segundo, la palabra de Dios como guía. Entonces, esto lo entendemos a partir de la escritura y es la escritura la que va a decirnos cómo nosotros vamos a educar, cómo nosotros vamos a criar. Y eso es muy importante. A veces no sabríamos sacarlo de dónde y precisamente está estos dos autores, porque no sabríamos o sea, cómo veo yo en la escritura que yo debo hacer con mi hijo en este caso. Y los medios de gracia son esenciales. Hombres y mujeres que nos ayuden a entender estas cosas desde su experiencia. Así que este hombre y esta mujer, desde su experiencia, nos han traído este material, pero podemos extender esos medios de gracia. Por ejemplo, la iglesia es un medio de gracia que nos puede ayudar. Nuestros pastores, nuestros hermanos, personas sabias que nos ayuden, que el Señor permita tener en nuestra vida, nos permiten a ver cómo poner en práctica, ¿sí? Cómo tomar por guía la palabra de Dios. Y hay algo que aquí se coloca, que va incluido dentro de estas dos, y es la gracia como herramienta principal. Creo que las cosas más fáciles de olvidar puede ser esta, y los autores van a hacer mucho énfasis en ello, pero debemos tener gracia, ¿sí? Al ser embajadores de Dios, eh, debemos reflejar su carácter y la gracia que Él tuvo con nosotros debe ser reflejada para nuestros hijos, porque nos van a fallar y eso es una realidad. Nosotros le fallamos al Señor una y otra vez y el Señor aún así sigue extendiendo su gracia. Que eso nos motive en los momentos donde perdemos la paciencia. Entonces, en esencia, como una forma como global de hablarlo, vemos estos dos elementos de estos autores. Entonces, Tripp, ¿qué está haciendo? Están dándonos una visión amplia de la crianza enfocada en el Evangelio. Bien, es lo que nos quiere ver. Él quiere que nuestra cosmovisión sea solidificada en lo que el Señor establece en su palabra. Por lo tanto, va a ser un énfasis fuerte en ese rol de embajador. Bien, los hijos le pertenecen a Dios, son del Señor, y al ser del Señor, yo soy solo un embajador, yo soy un representante de Dios y debo ser quien transmita lo que Dios designa, no lo que yo quiera. Bien, y hay un enfoque claro en el corazón del corazón paterno, o sea, de esa transformación en la cosmovisión, de esos principios esenciales que rigen mi vida. Transformando esos principios, él argumenta que lo demás ya va a ir en posición. Hay algo que él coloca en el libro que me parece muy interesante, y es que en la presentación de su primer libro, creo que son Ventanas de Oportunidad, él cuando hablaba con otras personas estaba mostrando una frustración de que sí, en ese libro él dio muchas cosas prácticas, pero cuando hablaba con la persona parecía que utilizaban esas cosas prácticas con diferentes propósitos o intenciones del corazón. Entonces él dijo, no, 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 primero debo tener un corazón dispuesto, primero debo tener un corazón dirigido al Señor, primero estas cosas el Señor habrá tenido que sembrarlas en mí para que esta práctica funcione. Es una forma que él lo dice. Entonces, él escribe, si quieres más que tan solo pasarla como padre y quieres crecer con visión y gozo como tal, necesitas más que otro libro de esos que te proporcionan 7 pasos para resolver cualquier cosa. La práctica sin el fundamento puede ser mal utilizado. Es una forma muy clara. Yo puedo usar muy buenas herramientas con fines terribles. O puedo mal usar algo que tenía otro propósito. Y finalmente no genera el resultado esperado. Porque esto no es un libro de recetas donde tú das paso uno, paso dos, paso tres y te sale siempre igualito el mismo ponqué. No funciona así. Entonces él lo va a tratar de ese lado. Mientras que Howard, ella también va a ir a los principios. Y eso es lo que ella no, por eso no es un simple libro de práctica, no es este libro es de teoría y entonces este libro es de práctica. No se encajan solamente así, sino que ella va a mirar, ok, yo debo analizar esto que el Señor me está diciendo y hacerme la pregunta,
¿cómo puedo yo hacerlo con mis hijos? ¿Sí? Ese solo ejercicio va a cambiar eh, en un 100% mi entendimiento y mi forma de lidiar con las situaciones con mis hijos. Ese solo ejercicio constante de preguntarse cómo puedo esto, cómo este enfoque, cómo esta visión que de pronto Trip nos está ayudando a ver va a aplicarse. Aquí yo entiendo y luego yo busco aplicar. Entonces ella va a decir, bueno, finalmente el asunto es el corazón de nuestros hijos. Lo que yo quiero realmente educar no son las conductas físicas, no es que se porte bien, sino que quiero educar su corazón, quiero que su corazón crezca. Entonces por eso viene una disciplina efectiva enfocada en el corazón del niño. Bien, y para ello, eh, bueno, me gusta mucho, o sea, cómo se complementan, transformando mi corazón es como yo voy a poder ayudar a mi hijo a transformar su corazón. Y él coloca esto que es alcanzando el corazón del niño, o sea, yo debo acercarme al corazón de mi hijo. Y esto es sumamente importante. Cuando él vea mi corazón, o sea, los dos corazones van a poder hacer un efecto eh, no solo de transformación por medio del ejemplo, sino de relaciones. Pero bueno, eso los autores van a trabajar más adelante. Pero es para que vean un poco lo que los autores tienen preparado para nosotros. Y ambos libros son fantásticos. Eh, Según el enfoque que estés buscando, espero que igual esto te pueda ayudar. En la medida que estudiaba las escrituras y leía libros llenos de sabiduría, entonces miren, ambos hacen mención de, por un lado, siento que debe ser importante esta teoría, estos conceptos, más que ir directamente a la práctica. Y por ese lado, estos conceptos son impresionantes, son muy buenos, pero evidentemente debo ponerlos en práctica. Bien, entonces no se separan, van juntos, van juntos. Sin uno no está el otro. Entonces, eh, espero esto les pueda ayudar. Bien, hay que entender entonces, hay que entender entonces que, pues como padres entonces existe esta realidad. Y es, si somos verdaderamente honestos, no somos el mejor ejemplo para nuestros hijos. Vemos que continuamente tengo frustraciones que parece que reflejara, me pasó algo en el trabajo y cuando llego a la casa no es que vaya a descargarme con mis hijos, pero me va a costar un poco más de trabajo y necesito de la ayuda del Señor para evitarlo. Entonces tengo mis propias luchas. Bien, no sé explicar todas las cosas, no sé cómo enseñarle a mis hijos estos principios. Necesito ayuda a otras personas, mi mente o mi conocimiento es limitado, entonces tenemos limitaciones. Como había mencionado antes, el Señor me ayude porque le fallo constantemente, entonces necesito gracia y asimismo como mis hijos que están aprendiendo, yo también, ellos están aprendiendo en la vida a crecer como hijos, bueno, yo desde que los tengo conmigo, entonces yo estoy aprendiendo a ser padre. ¿Sí? Y desde que el Señor me salvó, yo estoy aprendiendo a ser como Cristo. El Señor va haciendo ese proceso en mí y esos procesos de aprendizaje para algunos pueden ser rápidos en algunas cosas, pero para otros no. Entonces debo entender eso, debo tener lo limitado que soy y yo prefiero que finalmente en manos que de quién esté en manos este proceso, que esté en manos del Señor más que de mí. Entonces yo debo humillarme, debo ser humilde y debo reconocer es el Señor quien va a guiarlo, porque yo no tengo la información exhaustiva de cómo ser padre o cómo ser madre. A lo cual Tripp escribe, debo ser honesto, soy muy malo en el tema del que estoy escribiendo. O sea, ya un hombre que tiene sus hijos crecieron y él dice, wow, gracias al Señor pude hacer esto, pero veo que me falta, me falta. Y eso es una buena perspectiva con la que todos los días puedo tener yo oportunidades de crecer. Bien. Howard escribe, este libro fue escrito bajo la autoridad de la palabra de Dios y la sabiduría de su consejo. O sea, ella no pretende que sean simplemente sus palabras, sino las del Señor. Es en esencia lo que buscamos.
¿Qué áreas de transformación estamos viendo acá? Si veo que eh, estas son mis debilidades, si veo que ese es el problema, entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces, primero, entendimiento de quiénes somos delante del Señor, quiénes somos en este rol como padres. Bien, entonces, eh, ¿soy yo el dueño de mis hijos o es el Señor? Y es donde él hace una comparación a esta introducción de varios elementos, una de ellas es identidad, pero como espacios, en la identidad, en el trabajo, y en otras más que en este momento no puedo acordarme, pero él va a llevarnos de la posición de ser yo quien controla todo, yo quien manejo todo, a soy representante del Señor. Bien. Propósito, entonces, ¿por qué disciplinamos? Y aquí Howard nos dice muy claramente, yo necesito ir al corazón de mis hijos. Bien. Entonces yo quiero ver lo que la instrucción bíblica dice y ya va a mencionar que el Señor dice a través de la disciplina e instrucción del Señor. Entonces yo debo instruir, yo no puedo ser reactivo en un momento de dificultad. Mi hijo hizo esto, entonces yo ¡fua! Me enojo y actúo rápidamente. Yo debo, si bien debo actuar y en ocasiones rápidamente, pero yo debo tener en cuenta un objetivo. Y yo en cada oportunidad, más que simplemente decir no o evitando que hagan esto, yo debo también mostrar por qué, debo instruirlos. Van a haber ocasiones donde digo no y simplemente no, ninguna razón les va a ser suficiente, es verdad. Sin embargo, de pronto no en ese momento, pero yo debo procurar, mi corazón va a estar apuntando siempre a instruir con el propósito de que se parezcan más a Cristo. Siempre con el propósito de que se parezcan más a Cristo. Ah, Otra área que debemos tener en cuenta es el método, cómo lo hacemos. Bien, entonces, disciplina externa, veo que se está portando bien, entonces no pasa nada, todo está en orden. No, quizás no sea así. Hay muchos casos donde el niño parece estar bien en el colegio, pues, llega a la casa, ¿cómo te fue? Bien, no tiene ningún problema con alguna profesora, pero las luchas internas l- se han visto, se han revisado. Entonces, ¿cómo está el corazón de nuestros hijos? Y para sacar lo que está en el corazón, y esto es de lo que Howard habla bastante y me gusta mucho porque nos dan ejemplos prácticos, pero con ese enfoque de no es lo mismo. No es lo mismo yo mantener el control de mi hijo acá porque yo lo digo, que se tiene que quedar quieto, o motivar en él un respeto por la situación, de pronto en la iglesia, motivar un respeto del momento de que estamos escuchando el sermón, entonces yo debo estar quieto. No es lo mismo a que necesito que estés quieto acá porque sí, porque yo lo digo, porque eso es, tienes que hacerlo. Y sí, hay ocasiones donde tienes que hacerlo porque yo lo digo, pero los cables que se tocan son diferentes, los botones que se oprimen son diferentes para cada momento. No momento me refiero al lugar de la iglesia, sino para cada perspectiva. Si yo estoy apuntando al corazón, a la identidad, oprimo un botón diferente a una acción directa o un efecto inmediato que puedo buscar. Porque finalmente vamos a una meta, hacia dónde vamos. Y eh, em, de nuevo, no son pasos de cocina, es una vida con ellos, donde nos van a fallar. Y ellos deben entender que así como nosotros somos limitamos como padres, ellos también son limitados y deseamos que puedan apreciar la gracia del Señor que nos salvó a pesar de lo que somos. Entonces, no son estrategias para volverlos buenos, no son estrategias para volverlos hábiles o exitosos. Es la búsqueda constante de que algún día el niño pueda decir, Señor, tú eres mi Dios. Y algún día el niño pueda decir, necesito de tu gracia. Es algo que yo no puedo producir en él, pero yo puedo apuntar
en esa dirección, vamos a esa dirección. Quiero que podamos ir en esa, quiero que puedas ver esto y algún día, si el Señor lo permite, tenemos la esperanza de que Él también pueda decir, Dios, antes era ciego, ahora veo. Antes estaba muerto, ahora vivo. Entonces, escúchame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Esto lo coloco acá porque finalmente eso es lo que necesitamos de la ayuda del Señor. Nada que hacer. El Señor es el que va a guiarnos a través de estos procesos, de llevarnos a ser posesivos, a entender de que Él es el dueño de todas las cosas, incluyendo a nuestros hijos. Entender cómo es de paciente con nosotros y ver cómo Él nos lleva moldeándonos en cada circunstancia, enseñándonos, haciendo crecer nuestros corazones, entendiendo cómo Él le importa son nuestros corazones. Él, por ejemplo, cuando dice que al Señor no le agrada estos sacrificios, sino que hagan eso por la viuda, hagan esto por el huérfano. Eso es en Isaías, lo estoy parafraseando y muestra la intención del corazón de Dios en nosotros, de que no sea simples acciones que parezcan buenas, sino más bien un corazón que de verdad se postra delante de Él. Y vemos que el Señor nos puede ayudar con la meta, finalmente, porque es el que la produce, es Él el que la puede producir. Entonces es un camino por delante como padres, pero también en el camino que vamos a tomar aquí de ver estos libros y de ir, estamos haciendo lo que se llama una lectura paralela. Los que han visto cómo leer un libro, pues podrán entender un poco de ello. Estamos viendo más, vamos caminando con estos dos libros de la mano para ayudarnos a entender lo esencial que es la instrucción bíblica. La instrucción bíblica va a permear estos libros y es lo que nos va a llevar de la mano, ¿sí? Luego son los principios fundamentales. Entonces vemos que esta instrucción bíblica nos da cimientos claros. Bien, la aplicación práctica. Ambos van a hablar de aplicación práctica y vamos a ver cómo podemos poner en práctica estos principios esenciales. Pero miren que va primero los principios, los cimientos y sobre ellos es que yo voy a poder caminar. Finalmente, el objetivo es una transformación del corazón, es lo que queremos ver y queremos. Y es muy bueno porque nos ayuda a saber o a tener idea de cómo medir que existe esa transformación del corazón y que no sean simples acciones externas. Yo, sobre todas las cosas, anhelo conocer el corazón de mis hijos, yo anhelo conocer el corazón de mi esposa, son lo más valioso para mí y ver cómo el Señor va haciendo crecer estos corazones es algo que no tiene precio y más aún lo chévere y lo que se propone es que esos libros te van a ayudar a verlo también a través de la escritura. Viene Tripp diciendo, dice, la crianza exitosa no es primeramente sobre lo que has producido, en lugar de ello es sobre lo que has hecho. Entonces, va un enfoque hacia mí mismo. O sea, acuérdense que Tripp dice, necesitamos cambiar el corazón del padre, que el padre entienda estos principios y así las acciones que van a salir de ellas van a ser buenas, es el argumento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, deseamos que el Señor en este caminar nos lleve hacia Él, hacia los principios que Él nos va dando. Consideraciones importantes, el poder de los momentos pequeños. Bien. Se buscan estos principios también porque van a integrarse en lo que somos y nos van a acompañar en todo el tiempo. Y vamos a ver un poco acerca de ello con la siguiente diapositiva, de un versículo bíblico que es muy claro y nos muestra muy claro eso. Pero la crianza, y debemos entender que la crianza sucede en momentos no planeados. Quizás hoy tenga planeado ir a comer helado con mi hijo, pero quizás no, quizás estamos en la casa y puede pasar algo donde pueda impactar el corazón de mis hijos. Entonces, hay que entender que la crianza sucede todo el tiempo, en momentos no planeados, en sus situaciones cotidianas,
en interacciones rutinarias o en oportunidades diarias. Y ahí es donde quizás por la inmediatez de este siglo vemos que tenemos de pronto algún problema en nuestro hogar y queremos resolverlo, entonces generamos algún evento importante y del psicólogo, reunión con los pastores, una consejería bíblica, cualquier cantidad de cosas que pueden servir, pero no porque se generen esos momentos importantes o estas acciones importantes donde tú dijiste, bueno, tengo que cambiar esto y haces algo compensatorio, quizás muchas veces es donde va a producirse el fruto, es donde va a No, no funciona así. Es en el día a día y en el día a día a veces caminamos como en automático. Debemos entender profundamente de que todos los días el Señor está con nosotros y nos ayuda, nos da el querer como el hacer para cumplir su voluntad. Que el Señor nos ayude a pensar en ello constantemente. Que yo pueda recordarlo en el momento donde mi hijo se porte mal y hay un reguero en la sala y yo recuerde al Señor. Y la acción que determine sea cimentada en ello. Bien. No voy a esperar a un momento específico, debe ser todo el tiempo. La escritura, ¿cómo se ve? Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, la esencia de nuestro pacto con el Señor, eh, o el deseo en el corazón del Señor para quienes lo buscan, ¿no? Bueno, mucho se puede decir acerca de esto. Miren lo que dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Bien. Eh, Tenemos estos principios, este principio, esta esencia esencial, valga la redundancia, eh, por medio de mandatos en ese momento, ahora por medio de Cristo. Y luego dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Sí, ¿como retaíla? No, miren cómo va a decir. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. ¿Cuáles? En tus conversaciones, o sea, puede ser todo el tiempo. Y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes. O sea, es una forma de decir todo el tiempo. Eso debe estar en nuestro corazón. Al amar al Señor con todo mi corazón, el Señor no me permite ahora por medio de Cristo hacerlo, entonces que esto esté presente dentro de mí. Estos principios, estas enseñanzas, yo las puedo tener en cuenta, buscar con la gracia del Señor hacerlas, por la gracia de Él, por las fuerzas de Él, no por las mías, y están ahí presentes y yo puedo transmitirlas todo el tiempo. Átalos a tus manos, llévalos sobre la frente como un recordatorio, escríbenlos en los marcos de las puertas, o sea, todo debe permear esto, todo debe estar impregnado de estos principios. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que todo el tiempo esto va a poder relucirse. Y es lo que hablan los autores. En esos pequeños momentos, en ese día a día, en esa rutina, debe estar esto por medio. No son hitos, vengan hijos, los voy a reunir, vengan, voy a hablar a ustedes acerca de esto. No, toda la vida debe estar moldeada acerca de esto. ¿Por qué no llegamos tarde? Porque al Señor no le agrada. ¿Por qué no pelea papá con la persona en el carro, lo atravesó y entonces porque no es lo que Dios quiere? Y en esos momentos es donde van a decir, oh sí, esto es verdad. Sí, no en otro momento. No porque yo lo mencione. Entonces, si a través de todo eso que se ha dicho, dices, ándale, mucho, es demasiado, es difícil, mucho para recordar, eh, debemos entender que finalmente lo que buscamos es una transformación del corazón. Y finalmente lo que entendemos a través de la escritura es que solo Dios puede producir este cambio de corazón. En Ezequiel hay un pasaje famoso
cuando él habla de que en ese día, en esos días o cuando llegue Cristo, bueno, hoy entendemos que se trata de esto. eh, Su obra de salvación finalmente colocará su ley en nuestros corazones, colocará esas motivaciones van a ser transformadas, en otras palabras, seremos hechos nuevos. Entonces aquí lo coloca como les daré un corazón nuevo y les pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Entonces, lo necesitamos. Sin esto, mm, yo no creería que se pueda realizar. Más bien creería yo que si el Señor nos ayuda eh, y si el Señor desea, estos objetivos se van a dar, van a traer muy buenos resultados. Si no es así, sí, sí, en este mundo eh, creado por el Señor muchas veces, debo ser claro con esto, muchas veces, no siempre, eh, lo que cosechamos en el plano físico se va a dar. Si yo trato bien a otra persona, perdón, si yo trato bien a otra persona, posiblemente en lo general, generalmente me va a tratar bien. Sí, son buenos principios. Pero no buscamos eso, buscamos es la transformación que solo el Señor puede darnos. Y al tener esa transformación, nuestras motivaciones, intereses y objetivos cambian. Entonces pasamos de buscar resultados rápidos, yo quiero que se porte bien, a buscar cambios duraderos. Sí, hoy se portó mal, pero lo disciplinamos y le enseñamos que buscamos honrar al Señor en medio de estas circunstancias. Y tal vez hoy no lo recuerda, pero hoy no lo hizo, pero sé que si sigo insistiendo, el Señor puede que en él pueda llegar este entendimiento. Enfocarse en el comportamiento a enfocarse en el corazón. Pasamos de actuar por frustración, de aquí en adelante no llevamos juguetes a la iglesia y se acabó, a actuar con propósito. Ok, vamos a guardarla, pero sabes que al Señor no le agrada que estemos distraídos, entonces vas a usarla después de la iglesia. El propósito es que vamos a la iglesia a adorar al Señor. Perdón. Entonces, finalmente, necesitamos una transformación del corazón. Que el Señor nos ayude en eso, pero sabemos que el Señor se agrada en esto. Y es la confianza que tenemos en el carácter de nuestro Dios. Y vemos que no solo es criar hijos, que no solo mantener el orden, no solamente es lograr la obediencia, ya que el Señor nos puede llevar a ser embajadores, a mostrar su carácter y a mostrar su gracia. Los niños le pertenecen a Dios, son para su propósito. Eso significa que su plan para los padres es que seamos agentes en la vida de sus hijos. Entonces, que el Señor nos ayude realmente a hacer esto. Preguntas de comprensión. Les recomiendo mucho, mucho ambos libros. Cualquiera de los dos que puedan trabajar está muy bien. Yo trataré de ayudarlos, pero sí, es bueno que lo puedan entender. Un poco de comprensión lectora y con lo que hemos estado hablando. Dice, según Tripp, ¿cuál es la diferencia entre ser un propietario y un embajador en la crianza? ¿Qué significa para Howard unir la disciplina con la instrucción? Tercero, ¿cuáles son las 4 áreas críticas que Tripp identifica en la crianza de los hijos? Cuarto, ¿por qué ambos autores enfatizan en la importancia de ir más allá del comportamiento externo? Quinto, ¿cómo define Tripp el éxito en la crianza desde la perspectiva del embajador? Sexto, según Howard, ¿por qué es importante la autoridad de la palabra de Dios en la crianza? Séptimo, ¿qué significa para Tripp que la crianza se desarrolla fluidamente cuando no estamos poniendo atención? Octavo, ¿cómo describen ambos autores el papel de la gracia en la crianza? Muy importante esa última. No todas, pero esa última me llama mucho la atención. Ok, y estas son unas preguntas de reflexión.
Sí, se las recomiendo mucho. Dice, ¿de qué manera tu visión de la crianza ha sido más posesiva, perdón, que de embajador y cómo podrías cambiar eso? Segundo, ¿en qué aspecto de tu crianza necesitas aprender más de la gracia de Dios y menos en tus propias fuerzas? Tercero, ¿cómo podrías transformar tus momentos de frustración en oportunidades para mostrar el carácter de Dios? Cuarto, ¿de qué maneras buscas tu identidad y valor a través de tus hijos y cómo afecta esto tu crianza? Quinto, ¿qué cambios necesitas hacer para que tu disciplina vaya más allá del control del comportamiento y llegue al corazón? Sexto, ¿cómo podrías aprovechar mejor los pequeños momentos cotidianos en la formación de tus hijos? Séptimo, ¿de qué manera tus expectativas y definición de éxito en la crianza necesitan alinearse más con las perspectivas bíblicas? Y octavo, ¿cómo puedes equilibrar mejor la instrucción práctica con la transformación del corazón en tu crianza?